Bueno, para la siguiente y última parte del curso vamos a ver un poco sobre bases de datos. Hay una base de datos que estuvimos planteando anteriormente que vamos a utilizar y la vamos a gestionar a partir de la librería llamada Pandas, una librería de manejo de datos, además de análisis de datos en Python. Ok, aquí les estoy compartiendo el enlace de la página, es pandas.pydeira.org. A grandes rasgos, Pandas, aquí se menciona, es una librería rápida, potente, flexible y fácil de utilizar, además de que es código libre para análisis y manipulación de datos. Está escrita, bueno, completamente en el lenguaje Python y hace uso de varias librerías. Hace uso de la librería NumPy de análisis numérico, hace uso de las librerías Matplotlib, por ejemplo, para graficar, etc. Y en esta sesión vamos a ver cómo podemos utilizar esta librería para trabajar con bases de datos grandes. Particularmente vamos a usar un par de bases de datos para comenzar. Ok. Bueno. Las bases de datos que vamos a utilizar. Esta es una que les había compartido en la sesión la sesión pasada, me parece que fue el martes. Esta es una de las bases de datos. Básicamente, esta es una base de datos de las constantes de Antoine de diferentes sustancias. La fuente, como les había comentado, es un libro que se llama Propiedades de gases y líquidos de Prausnitz. Bueno, para quien no esté familiarizado con la ecuación de Antoine, vamos a cerrar aquí. Les comento, la ecuación de Antoine es una ecuación que nos sirve para modelar la relación que existe entre la presión de saturación de una sustancia y la temperatura de saturación. ¿Cómo lo puedo interpretar? Básicamente, las presión y temperatura de saturación son las condiciones para las cuales un líquido cambia de fase. Particularmente esos datos son importantes en una serie de procesos de separación. Si los compañeros que están conectados, bueno, la mayoría somos del área de ingeniería química, otros del área de ingeniería mecánica, pero bueno, a grandes rasgos esta ecuación nos sirve para predecir, por ejemplo, conociendo la presión de saturación del sistema, a qué temperatura va a cambiar de fase ese sistema. Yo incluso lo podría aplicar para calcular la temperatura de ebullición del agua a la presión atmosférica en determinado punto geográfico. Para eso se utiliza esta ecuación. Básicamente se relaciona con esta ecuación. El logaritmo base 10 de la presión de saturación es igual a una constante A menos una constante B entre la temperatura de saturación más una constante C. Las constantes A, B y C dependen de cada sustancia. Entonces, bueno, esta es la base de datos de ese libro de Prausnitz. Tenemos una hoja, aquí yo la abrí con Excel, aunque la hoja es .csv. Básicamente cada columna tiene un dato. Aquí esta a veces me da problemas, le voy a borrar los espacios vacíos. Le voy a dar a guardar. Okay. Esta es la columna B, esta es la columna C. Esta es la temperatura mínima para la cual es válida esta ecuación para esa sustancia. Esta es la temperatura máxima. Ok.
Entonces, en esta tabla se reportan datos para muchas sustancias orgánicas e inorgánicas y sus constantes de Antoine. Por ejemplo, bueno, aquí yo la voy a desplazar hacia abajo, hasta abajo. Son alrededor de 700 sustancias. Bueno, aquí para el agua ya se les pasó, yo creo. Aquí aparece vacío, pero bueno, podemos trabajar con todas las demás. La idea es que con esta base de datos yo pueda trabajar. Voy a borrar este, que lo voy a volver a guardar, porque quiero que me lea solamente las columnas. La idea es que trabajando con esta base de datos yo pueda acceder de manera rápida a través del código a los valores y poder realizar cálculos. Entonces, bueno, el primer paso que vamos a ver es cómo importarla a un lenguaje de programación Python, a una plataforma. Vamos a utilizar la librería Spyder. Esta plataforma me va a permitir trabajar, aquí voy a cerrar lo que tengo aquí, con bases de datos leídas desde mi disco interno, digamos. Bueno, voy a borrar este gráfico, clic derecho, eliminar. El explorador de variables me parece que también está lleno, sí. Si lo quieren borrar, nada más pueden hacer clic aquí y aquí remover todas las variables, o control alt más R. Voy a decir que sí y se supone que borre esto. Bueno, mientras borra, vamos a ir escribiendo aquí el comando. Voy a escribir aquí trabajar con bases de datos con la librería Pandas. Bueno, el primer paso es importar la librería. Voy a importarlo con un pseudonombre que le voy a llamar PD. Ok. El siguiente paso sería importar una de las bases de datos a mi plataforma. Antes de esto les voy a mostrar cómo funciona Pandas. Pandas funciona a partir de una serie de variables que le llama DataFrame. DataFrame significa algo así como matriz de datos. Vamos a hacerla con un ejemplo sencillo para que vean cómo funciona. Digamos, yo tengo un diccionario con datos. Es decir, bueno, yo tengo un diccionario que tiene claves y que tiene datos asociados a esas claves. Por ejemplo, vamos a pensar en el siguiente ejemplo. Bueno, usualmente en tablas nosotros tenemos asociados etiquetas a los datos. Por ejemplo, no sé, vamos a retomar un ejemplo de frutas, en donde en cierta tabla, por ejemplo, se reporta la cantidad de frutas en un almacén o en algún lugar, no sé. Ok, voy a definir este diccionario así. La clave es cadena de texto. El valor de la clave es un valor numérico para este ejemplo. Bueno, lo voy a correr así. En el explorador de variables aquí podemos ver ese diccionario. Acá está el diccionario, ya lo generó. Y bueno, limones, manzanas, naranjas, números enteros, cada uno guarda una clave.
Vamos a continuar. Ok, voy a apagar mi cámara porque me está comiendo mucha RAM y ancho de banda. Bueno, la idea es que ahora con este diccionario nosotros generemos un data frame. Ok. Bueno, mientras responde vamos a ir analizando qué son data frames. Esta es una página que les recomiendo. Es una página que se llama w3schools.com. Es una página que tiene varios ejemplos para trabajar con varios lenguajes de programación. Uno de ellos es Python. Entonces, bueno, lo que yo quiero en ese ejemplo es generar un diccionario, por ejemplo, y de ese diccionario crear un data frame. Aquí se estaba generando un diccionario, por ejemplo, con datos. Dice calorías, tiene como datos esta lista. Duración tiene como datos esta otra lista. Este diccionario, por medio de una función de pandas que se llama DataFrame, genera una matriz de datos propiamente. Por ejemplo, aquí la matriz de datos la generó como esta forma, es una tabla. Entonces, ok, bueno, aquí ya respondió. Si yo ahora genero un data frame, le voy a llamar, no sé, matriz o le puedo llamar tabla. Voy a generarlo con la función pandas.dataframe del diccionario. Aquí me está marcando algo. Ok, sí está correcto. Debemos de usar D mayúscula, F mayúscula. Me dice, si estás usando el escalar, debes pasar un índice. Ok. Bueno, hay dos formas de solucionar este error. Una es, en lugar de usar escalares, usar listas. De la siguiente manera. Entonces, no sé, 50, 70. Me faltó cerrar acá el corchete. Listo. Yo generé este diccionario. Aquí vemos los parámetros del diccionario. Cada rubro contiene una lista de datos. Pandas lo transforma en una tabla. Esta tabla es mucho más fácil de visualizar y es más fácil para trabajar con ella. Eso es un data frame, digamos, es una tabla de datos que Pandas genera. Esa tabla que yo le llamé propiamente tabla de minúscula. Okay. Yo la puedo indexar. Yo puedo, por ejemplo, de esta tabla, aislar por separado, por ejemplo, la columna. Yo puedo separar, no sé, la columna le puse manzanas como cadena de texto. Entonces la columna manzanas yo la filtro aquí. Contiene estos datos con 40 y 50 en el índice 0 y en el índice 1. Noten que son índices también. Este índice yo no lo escribí, por defecto lo construye también numerando el primer valor con 0, el segundo valor con 1. Entonces, con esta tabla yo puedo acceder a los diferentes elementos. Yo puedo acceder, por ejemplo, a la otra columna que le llamé naranjas.
naranjas. Y esta es la otra columna. Y así sucesivamente. Yo puedo acceder también a... ¿Cuál me falta? Limones le llamé. Y esta es esa columna. O como tal yo puedo acceder a la tabla de datos. Aquí la ventaja es que ya lo organiza como una tabla. Este es el valor. Entonces, yo puedo trabajar con este data frame, con esta matriz de datos también, de modo tal que podemos tener esta tabla, estos valores organizados. Además, podemos tener estos valores disponibles para cualquier operación. Si yo aumento el número de datos, por ejemplo, no sé, digamos, ahí le puse, deben ser el mismo número de datos, 1, 2, 3, 4, 5. Y este también son 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pero si lo vuelvo a correr, adicioné ya más elementos a la tabla. Todos estos. Una forma de trabajar con bases de datos, por ejemplo, es adicionando información a qué es cada fila. Aquí yo tengo la fila como índices, pero si queremos interpretar este dato como si fuera, por ejemplo, no sé, inventario de alguna tienda en diferentes sucursales en, no sé, kilogramos de frutas. Yo le podría decir, por ejemplo, que una de las claves sea la sucursal. Y aquí el nombre de cada sucursal. 1, 2, 3, 4, 5. Esto sería, por ejemplo, sucursal 1, sucursal 2, sucursal 3, sucursal 4, sucursal 5. Lo vuelvo a correr y ahora mi data frame tiene esta nueva columna. Noten que en este data frame, entonces, tendríamos, no sé, en la sucursal 1, 20 kilos de naranjas, en la sucursal 2, 12 kilos de manzanas, en la sucursal 3, 15 kilos de, perdón, en la misma sucursal, 15 kilos de limones. Si yo quiero trabajar de manera más ordenada, en lugar de referirme a estos índices, yo podría referirme al nombre de la sucursal como un índice. Vamos a ver primero cómo filtrar datos. Para filtrar datos, yo requiero, bueno, puedo llamarlos por columna, como ya estábamos viendo, indexando así. Por ejemplo, quiero llamar la tabla, entre corchetes, el nombre de la columna. Okay. Si lo quiero imprimir, voy a hacer print. Eso lo imprimiré aquí en la línea de comandos. Otra forma es, en lugar de llamarlo aquí desde la línea de funciones, yo lo llamo desde la línea de comandos porque ya está almacenado. Le digo de la tabla, muéstrame el inventario de naranjas. Noten que me da índices solamente contra la columna naranjas. Si vemos aquí la tabla, me da estos índices contra la columna naranjas.
A mí me serviría más que los índices fueran el nombre de la sucursal. Para eso podemos hacer varias cosas. Una es, hay una función de pandas que se llama call-index de un data frame. Les voy a mostrar la sintaxis. De esta manera. Bueno, la idea es decirle cuál es el nombre de la columna que yo quiero usar como índices con la función que se llama call-index. Bueno, aquí hay un ejemplo de una base de datos que ellos están utilizando, en donde los índices los van a utilizar como nombres. Aquí ellos están generando una base de datos. Bueno, por lo que veo es una base de datos de estadísticas de diferentes jugadores de básquetbol de un equipo que se llama Boston Celtics. Y básicamente estos son la indexación que pueden usar. Estas son las funciones. DataFrame.log, utilizada para localizar etiquetas. iLoc es una función utilizada para localizar enteros o escalares. Y X localiza ambos, etiquetas y escalares. Bueno, por ejemplo, si yo de la tabla requiero, ya vi que puedo filtrar por solo columnas. Filtré naranjas, puedo filtrar manzanas. Ok, es sin el punto. Tabla con corchete manzanas. Si ustedes quieren filtrar específicamente, por ejemplo, solo una fila, se utiliza este comando que se llama loc y acceden a la fila por índice. Le digo, por ejemplo, de la tabla, accede a la fila 0. La fila 0 me debería de dar la sucursal 1. Si hago esto, aquí me dice sucursal 1, hay 20 kilos de naranjas, 12 de manzanas, 15 de limones, digamos. Yo puedo acceder a cada uno así de manera independiente. Luego la siguiente fila es la sucursal 2, la siguiente es la sucursal 3, la siguiente que es el número 3, la sucursal 4 y creo que tengo una 5. Esta es la sucursal 5. Si yo quisiera acceder específicamente a un dato de esa tabla, yo podría ir a cualquier valor indexado con este índice. Por ejemplo, no sé, quiero acceder a este valor de 22. Quiero acceder a la tabla, el elemento 0, que tenga la columna manzanas. Para eso, utilizamos el comando que se llama iloc. Y entre corchetes ponemos primero el índice. Yo quería acceder al 22, que es el índice 1, columna manzanas. Le voy a poner 1. Vamos a ver si lo acepta así. Manzanas, sí, así lo puedo filtrar. Por el índice, fila, coma, columna. Y bueno, de esa manera yo podría trabajar. Una de las ventajas de trabajar con data frames es que Pandas tiene
funciones preestablecidas para trabajar. Por ejemplo, si yo ejecuto el método describe, me va a devolver descripción estadística de este data frame. Bueno, la idea es que cada columna tenga muchos datos y me dice, por ejemplo, count es el número de datos de cada columna, son 5 datos, la media es 24, este es el promedio de datos, que sería de naranjas, el promedio de 20, 10, 20, 40 y 30, la suma entre el número de datos. Me da la desviación estándar, me da el valor mínimo, me da el valor máximo, y estos de aquí se llaman percentiles, son parámetros estadísticos. Este es el percentil 25, el percentil 50, el percentil 75. Entonces, además de poder trabajar aislando los datos, haciendo operaciones con los datos, yo tengo una forma de obtener la descripción. Tengo una forma de obtener la descripción de ese conjunto de datos, básicamente. ¿Alguna pregunta que tengan hasta aquí? Ok, ninguna pregunta entonces. Vamos a ver entonces la siguiente parte si no tienen preguntas. Ok, vamos a cerrar. Bueno, ahora lo que sigue, podríamos trabajar con esos datos. Podríamos hacer cualquier operación básicamente con cualquier dato. Incluso tiene herramientas para visualizar estos datos. Por ejemplo, nosotros podríamos recurrir a la tabla y podemos generar diferentes visualizaciones de datos. Una de las más sencillas es utilizar un histograma, por ejemplo, directamente con el comando hist. Que me parece que así es. Ok, ya lo generó, debería de estar aquí en el visualizador de plots. Entonces noten que para cada columna hizo un histograma. Bueno, de inicio revisen que el eje Y es el índice. Y bueno, el eje X se genera un histograma para cada columna. Yo tengo, por ejemplo, de naranjas. Aquí tenemos para cada índice, sería por ejemplo la sucursal 0, 1, 2, etcétera. Y tenemos el dato de cada una de las sucursales. Aquí, bueno, en un histograma generalmente el eje Y representa el número de datos, como lo podríamos ver aquí. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. Podemos generar también gráficos de dispersión. Ok. Los métodos de graficación se llaman así. Utilizamos el data frame, utilizamos la función y bueno, cerramos entre paréntesis. También podemos generar .plot, podemos generar
dispersión. Podemos generar muchos datos en realidad. Vamos a ver el comando plot. El método de Pandas se llama propiamente plot y recurre a la librería que se llama matplotlib. Es la misma que estábamos utilizando. Son definiciones, es una definición de funciones ya preestablecidas para estos datos. Entonces, bueno, para hacer plot podemos recurrir a la sintaxis. Les voy a mostrar los métodos que existen en Pandas. Bueno, si ustedes entran a la página que les compartí, pandas.pydata.org, hay una sección que se llama visualización y aquí se muestran los diferentes métodos que ya con los que cuenta esta librería para poder generar datos. Por ejemplo, plot. Aquí están graficando una serie. Este es otro tipo de datos en Pandas, que es un vector, utilizando directamente plot. Este es un gráfico de dispersión. Vamos a ver si nos genera, bueno, propiamente por la naturaleza de estos datos, este gráfico generaría esto, digamos. Tenemos naranjas, manzanas, limones. Y noten que en el eje X se generó el índice. Por ejemplo, para el índice 0, grafica el número de frutas o el número de kilos de frutas. Luego para el índice 1, luego para el índice 2, luego para el índice 3 y para el índice 4. Para darnos una idea de lo que son los índices, cada índice sería una sucursal. Entonces, bueno, nos permite de manera sencilla, debido a que ya tienen implementados los métodos para graficar, nos permite generar una serie de gráficos de manera rápida y para hacer visualización rápida de datos. Además de visualización, pues obviamente, como veíamos, el comando describe nos permite generar la descripción estadística. Esto es descripción estadística, es estadística descriptiva. Incluso eso lo podríamos guardar en una variable, le llamé est, y esa variable ya también está almacenada. Este es otro data frame. Si yo me voy al explorador de variables, esta es otra tabla que contiene precisamente los datos. Tengo el conteo de datos, la media, desviación estándar, valor mínimo, los percentiles y el valor máximo. Entonces, de esa misma yo también puedo generar un histograma, por ejemplo. Puedo generar, aquí está, puedo generar un gráfico de dispersión. Este a lo mejor nos dé más información. Por ejemplo, de cada uno de los rubros de las columnas, yo tengo la cuenta, el conteo son 5 datos, la media, aquí yo podría ver la media de cada almacén, digamos, desviación estándar, bueno, para este ejemplo no es muy utilizada, quizás para control de calidad, etcétera, valor mínimo, percentiles y valor máximo. Entonces, por medio de estos métodos, yo puedo aislar, por ejemplo, de todos. Como ya tengo la tabla estadística con estos valores, yo puedo aislar cada uno de los datos. Por ejemplo, no sé, cuál es el valor medio
quieren aislar una fila es lock, y la media me parece que está como texto. Vamos a ver si está como texto o está como otra forma. Este es el índice al que yo quiero acceder. Así debe de funcionar, pero entre corchetes. Entonces la media de naranjas, manzanas y limones yo la obtuve a partir del análisis estadístico. Puedo ver también, no sé, el valor mínimo, el valor máximo, que todos provienen de mi tabla original. Valor mínimo de naranjas era 10, el de manzanas el mínimo era 12. Ahí está. De limones 15. Y así sucesivamente. Yo puedo filtrar prácticamente cualquier fila de la tabla original o del análisis estadístico, y me podría servir para darme una idea de estos datos. Esta sería entonces la forma de filtrar. También puedo filtrar desviación estándar, o puedo filtrar en específico, por ejemplo, no sé, la desviación estándar. Si quiero filtrar un valor en específico, uso iLock, la fila y luego la columna. Por ejemplo, no sé, la desviación estándar de manzanas. Me dice que uno de los índices no es entero. Vamos a ver la tabla estadística. No necesariamente es entero. Esto es texto y esto también debe ser texto. Esto, ok. Vamos a hacer lo siguiente. Esta es mi tabla de parámetros estadísticos. Y de aquí yo quería filtrar por ejemplo un valor en específico, por ejemplo el valor máximo de la columna limones. Esto me está dando error. No es posible indexar por posición con una clave que no es entera. Pero la idea es que si tenemos índices establecidos como texto, ustedes pueden acceder hacia arriba con los últimos. Ok. A los últimos comandos. Cuando nosotros estábamos filtrando, por ejemplo, para la tabla. Ok. Con iLock filtramos columna o fila. Y ok, ya sé por qué. De aquí yo puedo filtrar por columna solamente, llamando el valor y la columna. Puedo filtrar por fila, que se los voy a dejar también. Con lock hago, por ejemplo, tabla.lock, y luego sería el índice de la fila. Yo hago lock, y de ahí yo quiero la fila, por ejemplo, de todas las medias. Min. Ok. Si quieren filtrar por dato, que era lo que intentaba, se utiliza el comando at. Debe ser tabla.at,
y el índice de fila y el índice de la columna. Sería fila. Si el índice es numérico se pone número. Si el índice es texto se encierra entre estas comillas o comillas dobles. La idea es que con este punto at yo le diga, por ejemplo, quiero la media aritmética de las manzanas. Me dice que hay un argumento posicional. Media manzanas, ok. Bueno, les voy a compartir una serie de órdenes que fui compilando. En caso de que, bueno, como en este caso en algunas veces se nos confunden las funciones o las cosas que realizamos. Esta es una pequeña guía que estaba haciendo. Esto lo vamos a ver a continuación. Por ejemplo, para extraer la fila es con loc. Para extraer la columna es directamente con el nombre de la columna. Para extraer el valor, en esto me equivoqué, es entre corchetes las coordenadas. Por ejemplo, ok, separadas por coma. Sí, esto me debe dar de este data frame, que son los parámetros estadísticos, la media del elemento manzanas. Entonces, bueno, ya con esto ya podemos más o menos referirnos a la tabla de datos y extraer datos, extraer columnas, etc. Esto está almacenado propiamente como un número. Yo puedo hacer operaciones. Por ejemplo, el doble del número anterior me da 63. Ese aspecto es clave porque nos va a permitir trabajar con los valores de la base de datos. Entonces, bueno, con esto cubrimos lo básico. Este archivo lo voy a guardar también por si lo quieren tener como referencia. A continuación vamos a trabajar con la base de datos original y la vamos a importar a esta librería o a esta plataforma para poder trabajar. Estos serían las instrucciones de pandas, que ya lo guardé. ¿Alguna duda hasta aquí? No. Ok. Bueno, vamos a continuar entonces con la siguiente parte. Voy a borrar las variables. Ya las borró. Voy a borrar el gráfico dando clic derecho Remove o Control W. Listo. Y a partir de aquí vamos a importar la base de datos que estábamos utilizando. Lo primero es tener acá arriba la carpeta. En esta carpeta mía yo tengo guardada la base de datos. Entonces, bueno, pueden ver la carpeta por aquí. Es esta. Por ejemplo, aquí tengo, bueno, algunos archivos. Y yo voy a importar esta tabla. Esta tabla es una base de datos CSV. Está en Excel. Si tienen otra base de datos que quieran importar, la pueden incluso generar en Excel o la pueden descargar. Y es más fácil importar un archivo CSV. Si abren un Excel y le dan guardar como, le dan acá guardar como y lo guardan en
Bueno, en cualquier carpeta, en la carpeta de trabajo. Un Excel me permite guardarlo en diferentes formatos. El formato universal de bases de datos, uno de los más utilizados es este, CSV. Yo utilizo CSV con caracteres de MS2. Entonces, bueno, este lo voy a importar. Está guardado, está en la misma carpeta, se llama tabla espacio Antoine.csv. Entonces, para importarlo, si quieren borrar la línea de comandos es por %clear o control L. Importamos la tabla utilizando la librería pandas. Aquí la importo de nuevo como pd. Luego en una variable, como ustedes le quieran llamar, le pueden llamar tabla, le pueden llamar datos, le pueden llamar constantes, que esto es una variable cualquiera. Voy a decirle lee la tabla Antoine.csv. Ok, si corro esto, ya corrió. Si voy al explorador de variables, vemos que tengo una variable que se llama tabla. Si doy doble clic, aquí está la tabla con la base de datos. Noten que es mucho más grande. Entonces, teóricamente esta tabla debería tener 700 filas, algo así. Si me voy más abajo, más abajo, más abajo, llega hasta 700. Y bueno, tengo aquí una, quizás se equivocaron o viene incompleta en el libro. No vienen reportadas las constantes para el agua. Bueno, es común que muchas bases de datos no estén completas. Hay métodos para trabajar con ellas, para rellenar espacios vacíos, para eliminar los datos que no me sirven, etc. Aquí yo tengo la tabla tal como viene. Entonces, lo primero que vemos es que cada fila se numeró con un índice partiendo de 0. Yo tengo otra columna que es una numeración interna de la base de datos. Esta columna parte de 1. Tengo nombres de sustancia. Tengo fórmula de cada sustancia. Y tengo valores. Cuánto vale A, cuánto vale B, cuánto vale C, D. C nada más. Y el rango de temperatura mínima a máxima para el cual esta ecuación es válida. Entonces, con estos datos yo puedo trabajar. Noten que si yo hago clic en alguno, por ejemplo, hago clic en B, aquí me lo ordenó. Me lo ordena de menor a mayor. Si hago clic otra vez, me lo ordena de mayor a menor, pero con respecto a B. Noten que este es el valor de la sustancia que tiene mayor número B. También C yo lo puedo ordenar de menor a mayor. Aquí vemos que tengo estos 3 compuestos que no tienen reportado el valor de la constante. Si hago clic otra vez, lo ordena de mayor a menor. Esta es una de las ventajas de esta plataforma Spyder, que me permite, además de trabajar en código, trabajar un poco más de manera visual. Entonces, bueno, si yo hago clic se ordena. Hago clic de nuevo aquí, en el número, y bueno, ya queda ordenado como lo tenía originalmente. Ok. Entonces yo puedo trabajar con esos datos. Tabla es una matriz o es un data frame. Si yo lo llamo desde la línea de comandos, aquí se muestra. Estos son los índices. Este es el número de dato. Este es el número o el nombre de sustancia, etcétera. Entonces de aquí yo ya puedo filtrar. Me dice, tiene 701 filas, 8 columnas. Entonces yo ya puedo filtrar.
puedo acceder, por ejemplo, a las columnas. Por ejemplo, ¿cómo se llama la columna? Sustancia de mayúsculas o fórmula de mayúsculas, etcétera. Si yo accedo a sustancia, esto me debería filtrar todos los nombres. Está bien. Si yo accedo, por ejemplo, a fórmula, creo que viene de mayúsculas. Fórmula. Esto me debe de filtrar todas las fórmulas que están compuestas o que están incluidas aquí. Bueno, esto de inicio no me sirve todavía de mucho porque el objetivo es calcular la presión de saturación de cualquier sustancia. Entonces aquí no me sirve organizar por columnas. Me sirve organizar por filas. Si yo organizo por filas, por ejemplo, para filtrar filas, el comando es locate, y el índice de la fila. Por ejemplo, yo quiero la primera sustancia, la que está en la fila 0. Ese índice es el índice interno que está acá. Entonces me filtra los datos específicos de esa sustancia. Por ejemplo, para tetracloruro de carbono, esta es su fórmula. Esto vale la constante A, esto vale la constante B, temperatura mínima es menos 20, debe estar en grados Celsius, no puede haber temperaturas negativas en escala absoluta. Temperatura máxima 101. Bueno, la idea es que en esta base de datos se nos diga en qué unidades está cada término. Entonces yo ya puedo filtrar por sustancia. Por ejemplo, 1 sería la siguiente sustancia. Aquí noten que una de las primeras dificultades que yo detecto es que yo voy a tener que estar consultando esta tabla siempre, viendo qué índice tiene cada sustancia, y a partir de eso ir filtrando datos. A mí se me facilitarían las cosas si el índice fuera, por ejemplo, el nombre de la sustancia o la fórmula. Eso se puede hacer. Si ustedes quieren un índice personalizado, aquí cuando ustedes importan la base de datos, hay un parámetro que se llama index-col. Es decir, aquí yo le voy a pasar el argumento de cuál columna yo quiero que use como índice. Bueno, ¿cuál columna quiero? Pensemos que podría ser la sustancia o podría ser la fórmula. Cualquiera de las dos. La sustancia, bueno, está en inglés, quizás sea más difícil, pero podría usar la fórmula. Yo le puedo decir, quiero que los índices los uses con los datos que vienen en la fórmula, en la columna fórmula. Entonces, si yo corro, ya lo guardó, vuelvo a acceder a la tabla y noten aquí que mis índices ya no son números, ya es la fórmula de la sustancia, la fórmula química. Entonces eso me sirve más que estar viendo el índice. Aquí, bueno, la idea es que en la base de datos todos los índices sigan cierta lógica, pero bueno, para mí ya es más fácil indexar. Por ejemplo, yo quisiera ver las constantes de Antoine del acetileno, entonces yo lo filtro por su fórmula ya. Y lo filtro con la fila que es su fórmula. El acetileno sería C2H2. Aquí está.
esto me facilita más las cosas. O por ejemplo, bueno, venía al final el agua, no tiene datos, pero yo lo puedo mostrar, etcétera. No sé si viene metanol, CH3 o H, no sé si venga como CH4O. Sí, aquí habría que tener cuidado para ver cómo viene. Sí viene como CH4O. Entonces, con esto a mí se me facilitan mucho las cosas para poder trabajar. Noten que, bueno, esto tendría que analizarse con cada base de datos. Cada base de datos nos va a facilitar la visualización de alguna u otra manera. En este caso, a mí se me facilitó con esta fórmula. Y si yo quisiera, por ejemplo, para el mismo metanol, ver sus constantes individuales, voy a usar at. Yo quiero que en la fila metanol me muestres cuánto vale la constante A. Ok, siempre me equivoco en eso. Se separa por comas, que sería este valor de aquí. Y así sucesivamente. Yo quiero, por ejemplo, para el mismo metanol, quiero que me muestres cuánto vale B. Quiero que me muestres cuánto vale C. Quiero que me muestres cuánto vale, no sé, T mínimo. No sé si le llama T mínimo. Le llama... Tenemos que usar exactamente como se encuentra el archivo. Si no saben, por ejemplo, ahí seguramente hay un carácter invisible. Pueden abrir su base de datos en bloc de notas. Le dan clic derecho a abrir con. Y bueno, voy a aprovechar para mostrarles cómo funciona una base de datos CSV. Básicamente, cada fila está separada por comas y cada columna... Cada columna sería cada uno de estos elementos. Esta es la primera fila separada por renglones más bien, y cada columna separada por comas. Entonces aquí vemos que T mínima tiene un espacio, T máxima no. Entonces yo tengo que acceder a esa columna como T mínimo. Podría también, bueno, borrárselo y guardar, no hay problema. Pero esta es la base de datos. Todas las bases de datos son así. Independientemente si la abre Excel, en realidad Excel está accediendo a esta configuración de texto. Entonces lleva un espacio y así sí la leyó. Y yo le puedo preguntar T máximo. Entonces a grandes rasgos ese es el funcionamiento de esta base de datos. Yo ya puedo filtrar por dato, filtrar por sustancia, acceder a cada constante de esa sustancia y hacer cálculos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Yo tengo una pregunta. Si modifica la base de datos, ¿tiene que volver a cargar? Sí. Si yo guardo a la base de datos, por ejemplo, ahí como lo estaba viendo en el bloc de notas, si no tiene acceso permanente a la base de datos. Digamos, cada vez que la modificas, la tienes que volver a cargar porque se te guardó como una variable. Digamos que esta variable convierte la base de datos a una matriz de pandas y la guarda en tu entorno aquí de Python, pero solo se comunica con la base de datos desde la primera instrucción aquí. Tendría que volver a correr y volver a generar esta constante o esta variable. Gracias, doctor. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctor. No hay diferenciación si en el Excel sí se puede manejar subíndices o superíndices
la base de datos o la información aquí en Python hace diferencia con eso? Buena pregunta. Sí Porque hay... así como tiene usted las fórmulas, bueno, en Excel sí podemos poner los subíndices, ¿no? El CH4, el 4 como subíndice, pero no sé si... Sí entiendo. Sí hay diferencia. La razón es la siguiente. Excel y bueno, todos los programas de Office, entre otros, no guardan texto plano, guardan texto con formato. Además del texto, tiene asociado el tamaño de texto, el tipo de letra, etcétera. Pero ya en una base de datos que son, por ejemplo, esta CSV, esta base de datos está hecha como texto. Este es texto plano. Ya le di guardar ahí. Este es texto plano, entonces no tienes forma de saber si es subíndice o superíndice. Por ejemplo aquí, este es texto plano. Si tú lo quisieras ver en Word, por ejemplo este 4 además de contener el texto, contiene información del tipo de letra, del formato, que ahí incluye si es subíndice, superíndice, negrita, cursiva, cualquier cosa, etcétera. Pero no es más complejo, no se usan bases de datos que no sean texto plano para evitar, bueno, para evitar algunos problemas. Es más sencillo trabajar texto plano. Sí tendríamos que ver si lo quieres trabajar con subíndice. Bueno, sería por ejemplo para visualizar, para mostrar quizás aquí en Python esto como un subíndice. Sería más fácil acceder a ese índice y quizás correr otra función que por ejemplo lo transforme a látex o algo así. Ok, gracias. Sí, de nada. ¿Alguna otra pregunta? Ok, si no hay preguntas vamos a finalizar con la siguiente parte. Con esta base de datos yo podría calcular la presión de saturación para cada especie o para la especie que yo lea de la base de datos de una sustancia, accediendo a los valores de las constantes de Antoine de la base de datos. Entonces, ¿qué necesito? Bueno, necesitaría la fórmula de Antoine. Si nosotros la despejáramos, hay dos. Una es directo la presión de saturación, otra podría ser la temperatura de saturación. Tendríamos que utilizar la librería matemática para los cálculos. Esta es la ecuación de Antoine. Si yo requiero presión de saturación, okay, yo voy a despejarla de aquí. Sería 10 elevado a la todo esto. Entonces, si quisiera calcular presión de saturación, es 10 elevado a la A menos B entre T más C. Yo voy a definir una función del usuario que se llame presión de saturación, donde la entrada sea A, B, C, T. Y que haga eso.
y bueno, luego que regrese el valor de presión de saturación, por ejemplo. Aquí me está marcando un error, me faltó 2 puntos. Ok. Y bueno, lo podría regresar así o podría regresar el resultado. Por ejemplo, no sé, el resultado de presión que sea igual a... bueno, le puedo poner directo print sin que devuelva el valor aquí, pero que devuelva un mensaje. Devuelve, no sé, el valor calculado para la presión de saturación a la temperatura T. Le voy a poner que la temperatura sea en grados Celsius. Y que devuelva P de saturación. No recuerdo las unidades, creo que esta base de datos tiene unidades de presión, no recuerdo si eran kilopascales o eran milímetros, creo que eran milímetros. Ok, aquí me dice, está asignado pero no está usada. Ok, no hay problema. Entonces la idea es, aquí yo vuelvo a correr. La idea es darle la presión de saturación de alguna sustancia, darle la temperatura más bien y las constantes de alguna sustancia o el nombre de alguna sustancia, y que el programa calcule la presión de saturación. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Por ejemplo, si yo requiero, no sé, CO2, voy a filtrar CO2 de la tabla de datos. Yo quiero, bueno, si le doy lock me da la fila que, le voy a decir la fila que tenga índice CO2. Esto me da las constantes del CO2. Aquí, bueno, ya depende de su creatividad. Déjenme ver si esto me permite convertirlo a lista. Sí, sí me permitió. Yo puedo usar esto. Entonces voy a modificar mi función. Por ejemplo, esa lista anterior, yo puedo pedirle 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, depende cómo lo quieran manejar. Si se fijan, esta ya no me está sirviendo. Esta columna ya no me sirve. Esta de aquí. La puedo borrar si consideran que les estorba o que solo está haciendo ahí bulto. Para borrar columna, este es el comando. La variable .drop, la etiqueta y un parámetro que se llama axis, que le está diciendo que es una columna. Si yo quisiera fila, le paso este argumento, pero el axis es 0. Estos serían los índices de la fila. Bueno, entonces usaré esto. Sería, lo voy a poner acá, tabla.drop, y yo voy a, drop significa tirar, voy a borrar la que diga no punto. Ya no me sirve la numeración, ya me sirve nada más la demás. Y eso mismo lo sigo almacenando en tabla. Entonces si lo corro, accedo a la tabla y vean que ya no está. Entonces ya nada más tengo fórmula, sustancia, ABC. ¿Ok? Entonces lo que yo quiero es que, por ejemplo, de aquí, yo filtré para CO2. Esto.
yo quiero que de aquí de alguna manera pueda acceder a la sustancia A, B, C. Entonces yo voy a modificar un poco esta función para que acceda, le voy a llamar sustancia. Yo le voy a pasar la sustancia y la temperatura, y con eso, accediendo a la base de datos, debe de realizar el cálculo. Entonces, bueno, yo le digo lista, quiero acceder como una lista. O bueno, no sería necesario si no quieren. Por eso les digo, depende mucho de su creatividad. Porque si yo le paso el nombre, yo tengo que ver alguna manera de que acceda a todo esto. Yo le puedo decir, incluso ni es necesario la lista, le puedo decir que A vale de la tabla .at, aquí la sustancia, porque iría aquí. Si ustedes quieren acceder, por ejemplo, a la variable A de esa sustancia, le voy a decir at la sustancia, A. Eso es. Entonces, sustancias yo se lo puedo pasar como cadena de caracteres, se lo voy a dar. Y lo que esté en A. Pasa lo mismo para B y para C. Ya con eso ya tengo forma de acceder a los valores en la base de datos. A, B, C. Se supone que ya. Bueno, lo vuelvo a correr, ya definió ya otra vez definió la tabla, ya definió la función, y yo ya la podría correr. Yo voy a correr, dame la presión de saturación de CO2 a, no sé, 140 grados Celsius. Si yo le doy Enter, me dice el valor calculado para la presión de saturación a la temperatura esta es P de saturación. Noten que aquí no me sustituyó los datos, es porque me faltó aquí darle formato dándole F. Entonces, bueno, corrijo y vuelvo a correr. Me dice el valor calculado de la presión de saturación a la temperatura de 140 Celsius es este valor en milímetros de mercurio. Bueno, este valor es exageradamente grande, entonces no debería ser milímetros de mercurio. Aquí serían las unidades en las cuales viene la tabla. Voy a poner kilopascales, por ejemplo. Pero bueno, el caso es que podamos realizar el cálculo. Valor calculado a la temperatura tal es S. Incluso aquí le pueden poner más información. Yo no le puse, por ejemplo, qué sustancia es. Para la presión de saturación D. Pero como yo le paso como argumento el valor, aquí yo le voy a poner que ponga la sustancia. Entonces lo vuelvo a correr la función. Y aquí ya me dijo CO2. Incluso yo podría acceder también al nombre que viene ahí en inglés y mostrarlo o hacer cualquier cosa que ustedes quieran. La idea es que esto ya está programado. Si ustedes cambian aquí la presión de saturación, en la función, el argumento sustancia, no sé si venga benceno, se les debe de calcular. Si viene el valor del benceno, a 140 es eso. Noten que sí cambió, porque lo calcularía utilizando la base de datos. Si quieren acceder, por ejemplo, a los valores, pues nada más le digo en la tabla, filtrame una fila
que sea C6H6. Estos son los datos del benceno. Ok. Si le quieren adicionar, por ejemplo, aquí entre paréntesis el nombre en inglés, accediendo desde la sustancia, lo podrían colocar. Yo le podría poner nombre es igual a, en la tabla busca la sustancia, y me parece que viene la columna donde vienen los nombres, se llama sustancia. Ok, entonces sustancia de mayúscula, y acá yo la puse sustancia, nombre. Ok, entonces bueno, lo guardo y vuelvo a correr, y otra vez ejecuto, por ejemplo, esta. Dice el valor calculado de la presión de saturación de benceno, ya aquí me pone que es benzín. En inglés podríamos traducirlo, hay formas de traducirlo desde Excel, pero para bases de datos así, ya depende cómo lo quieran ustedes implementar. Y pueden cambiar la temperatura, etcétera. Básicamente podrían hacer cualquier cosa. Incluso podrían graficar. Yo podría graficar para una serie de datos de temperatura, por ejemplo, de cada sustancia. De hecho, bueno, esto con mis alumnos lo estábamos usando para generar diagramas de equilibrio de cualquier sustancia. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Hay una manera de anexar a la base de datos de algunas, bueno, en esta son sustancias, digamos. Usted ya tiene todas las sustancias, pero ¿habría alguna manera de anexar algo? Sí, sí, hay muchos métodos. De hecho, bueno, no alcanzamos a cubrirlos aquí todo. Les di lo básico, pero sí hay formas. Todo lo podemos buscar. Añadir columna en Pandas Data Frame. Cada data frame tiene métodos establecidos. Por ejemplo, puedes añadir columnas, añadir filas, sea como diccionario o sea como lo queramos hacer. Por ejemplo, para añadir columna, aquí implementaron ese diccionario. Vamos a ver. Implementaron ese diccionario y generan un data frame. Por ejemplo, el data frame aquí lo van a mostrar. Este es el que generaron. Si quieren agregar otra columna, la sintaxis es la siguiente. Bueno, vamos a esperar a que responda. Como que se pone a hibernar los programas que no estaba usando y tarda en reaccionar. Básicamente, este es el método que se llama insert. Puedes insertar completamente una fila o una columna y la insertas como un diccionario, por ejemplo. Aquí insertaron, le das, bueno, no sé qué pasó. Ok, permítanme un momento, creo que se abrió otra página. El método es insert. Le das, por ejemplo, la posición en donde quieras que inserte. Aquí le dicen la posición 2, sería después de 2, 0, 1, 2. Después insertó una nueva columna con la etiqueta each. Y bueno, estos serían los valores. Le das como lista los valores, le das la etiqueta como texto. También hay forma de
asignar, pero bueno, esto es un poco más difícil. Asignar sería que tú crees otro data frame, de ese data frame filtras la columna, esa columna la anexas a otro y le das la posición. Aquí, bueno, yo no tengo 700 valores, pero podrías hacerlo. Podrías insertar, por ejemplo, a la tabla, insertar, y ya le das aquí la posición. Si quieres que sea al inicio, le puedes poner 0 o 1. 0 es al inicio. Y luego le das los parámetros. No sé cuál es el nombre de la columna. También se podrían agregar filas. Y ya como lista todos los valores. Déjame ver si me deja, por ejemplo, aquí. Tengo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yo la podría insertar en el 6 o en el 7. No sé, por ejemplo 6, que inserte la columna. Y vamos a ver si me deja insertar solo un valor. No, tengo que insertar 701 valores, tendría que ser toda la columna. Pero bueno, así lo harías. También para filas lo podrías hacer. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, doctor. Sí, de nada. ¿Alguna otra pregunta que tengan? No, parece que no. Los ejercicios del bloque 3, bueno, ya, ¿a partir de qué temas son? Sería lo que vimos en esta semana, que ya son propiamente el uso de librerías. Como NumPy, como Matplotlib, como SymPy para derivar e integrar ecuaciones diferenciales. Como este que se llama Pandas, podrían usar algún ejercicio de alguna... Sí, de alguna base de datos y filtrar los valores. Por ejemplo, este ejercicio sería leer una base de datos de constantes de Antoine, importarla y posteriormente trabajar con la base de datos. Aquí yo, bueno, mostré cómo dar acceso a la base de datos, filtrar datos y hacer cálculos con esos datos. Esos serían los temas. Hay muchas bases de datos si quieren practicar más. Está la página de la Conagua. Hay bases de datos climáticas, bases de datos de todo tipo. De hecho, está la página de la Secretaría de Salud también, donde les dan datos de los casos de COVID, por ejemplo, etcétera, que los pueden usar como ejemplo. Por ejemplo, yo estaba analizando otra base de datos de Conagua, de aquí. El Servicio Meteorológico Nacional provee bases de datos que les sirven para para análisis. Tenemos de muchos rubros. Tenemos, incluso ponen pronóstico de hospitales COVID. Hay bases de datos de imágenes de satélites, radares meteorológicos. Esta sirve mucho porque de hecho les dan el archivo CSV de diferentes condiciones de temperatura en diferentes lugares geográficos. Ese es un ejemplo de bases de datos. Entonces, bueno, hay muchas que pueden utilizar. Yo les voy a agregar todos estos archivos al repositorio del curso. Y bueno, con esto oficialmente vamos a finalizar la sesión de hoy. Y bueno, antes de finalizar quiero agradecerles a todos los participantes y bueno, en particular también a los organizadores. Está conectado aquí el doctor Julián. Les quiero decir que, bueno, muchas gracias por la invitación
Y muchas gracias también por crear estos espacios, bueno, de diálogo, aparte de diálogo, de aprendizaje, tanto para ustedes como para mí en las áreas específicamente de ingeniería en donde todos estamos involucrados. Bueno, de mi parte les agradezco su asistencia. Les voy a dejar en el chat mis contactos en caso de que, bueno, me quieran contactar después. Y voy a estar al pendiente ahí también del grupo. Les voy a escribir mi contacto de Telegram. .me jmanuel rg. Les dejo mi correo también. Es jmriverag@ipn.mx. Ok, se los dejo ahí. Entonces, bueno, de mi parte, en cuanto a las sesiones presenciales sería todo. Muchas gracias a todos por su asistencia. Bueno, muchas gracias, doctor Manuel. A nombre del director de la Facultad de Ingeniería Química le damos un agradecimiento. El curso estuvo bastante bueno, muy interesante. Ojalá que siga acompañándonos en otros cursos. Vemos que tiene mucho trabajo divulga bastante trabajo en estas áreas de ingeniería y es un gusto para nosotros ser un egresado como usted. Bueno, en nombre de la facultad y de los organizadores, pues es un gusto tenerlo. No sé si alguien quiera comentar algo. Muchas gracias. Y claro, esperamos que en un futuro próximo nos sigan acompañando todos compañeros de otras facultades aquí de la universidad, del Politécnico. Seguiremos abriendo este tipo de espacios y con gente tan preparada como el doctor Manuel. Entonces es un gusto tenerlos aquí a todos. Muchas gracias de mi parte también a todos los participantes. Bueno, siempre estuvieron muy atentos. Me parecieron muy interesantes sus programas que estuvieron compartiendo ahí en el grupo. Y bueno, cualquier cosa que necesiten, tienen mis contactos, me pueden contactar, escribir. También si quieren más adelante colaborar en algún proyecto particularmente de Python, tenemos algunas opciones en caso de que requieran, no sé, algún proyecto, tesis, simplemente un trabajo de investigación. Bueno, yo estoy abierto a cualquier tipo de colaboración en cualquiera de sus áreas. Y voy a estar al pendiente. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctor, por ampliar mi conocimiento. Gracias. Muchas gracias. Excelente noche. Muy bien. Gracias a ustedes. Entonces estoy al pendiente. Que tengan buenas noches y buen fin de semana. Muchas gracias. Igualmente, buenas noches para todos. Igualmente, buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Se les hará llegar la constancia, compañeros. A la brevedad se les informará a través de este mismo grupo para que estén atentos y ahí la descarguen. Les vamos a dar las indicaciones ahí mismo en la plataforma. Gracias por eso. Hasta luego. Buenas tardes para todos. Gracias por su atención. Gracias. De nuevo, muchas gracias, luego. doctor Manuel. Un gusto y un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Que descanse.